Está el periodismo que mira hacia arriba, hacia los poderosos, qué hacen, qué intrigan, qué ganan, qué pierden, cómo luchan por imponer sus ideas, cómo abusan de su poder y lucran para sí mismos. Y está el otro periodismo que mira hacia abajo, a los desposeídos, a los que sufren, a los que viven en la ceniza de las hogueras de las guerras, a los que mueren y se vuelven las cenizas de las guerras. Hoy hablamos con Marcela Turati, una de las mayores periodistas que ha dado en su historia México y que hace ese otro periodismo. Bienvenidos a Largo Aliento. Marcela Turati, es un honor tenerte en Largo Aliento. No, muchísimas gracias por la invitación. El honor es mío. Marcela, San Fernando, última parada, es tu último libro. ¿Dónde queda San Fernando? San Fernando está casi llegando a Texas, está en Tamaulipas y es el camino por el que llegas o a Matamoros o a Reynosa, 1 hora y media antes de la frontera. O sea, es el camino que lleva el narcotráfico y también los migrantes que van a Estados Unidos. Sí, esa es la vía más rápida desde aquí, desde Ciudad de México y desde el sur para llegar a Estados Unidos. Entonces, San Fernando es como el municipio bisagra por donde hay que pasar. Si no queremos pasar y dar la vuelta hasta Nuevo León, hasta Monterrey, se pasa por ahí para llegar a la frontera, es al Golfo de México. La revista Proceso te manda en abril del año 2011 a San Fernando a reportear ¿qué? Era el descubrimiento de unas fosas. En ese momento había 145 cadáveres, fueron 190 y tantas cuando yo llegué. Y apenas empezaba a hablar de la guerra contra las drogas de Calderón, ¿no? Esa estrategia. Apenas empezamos a ver el horror de las fosas y este hallazgo era como muy fuerte por el número de cuerpos y por lo que empezamos a ver de cómo los habían matado. ¿Y quién eran estos cadáveres? ¿De quién eran? Eran hombres jóvenes, la mayoría de ellos migrantes, mexicanos y jornaleros migrantes centroamericanos y mexicanos, y los habían interceptado los Zetas en autobuses de pasajeros. Ellos iban en autobuses. Iban en autobuses llegando a la frontera, sí. O eran vendedores de autos, o sea, había gente de varias partes del país. O sea, eran autobuses de transporte de pasajeros. De marcas comerciales. La mayoría era Ómnibus de México, fue la más afectada. Bueno, no afectada, cómplice o afectada, no sé. Sí. Y los bajaban ahí ayudados por policías municipales y no se les volvía a ver a esos jóvenes o a esos hombres. Cuando llegaban los autobuses a la frontera, llegaban solo los autobuses con las maletas sin pasajeros y nadie decía nada. O sea, era un silencio, se iban acumulando las maletas y eran estos años donde en Tamaulipas no se podía decir nada y había un silenciamiento. Miles de maletas. ¿Viste el lugar? Estoy segura. En el libro pongo, de hecho, una foto de las maletas que se encontraron en la terminal de Reynosa, pero se iban acumulando. No se podía decir nada. La gente empezaba a preguntar. Bueno, no llegó mi familiar. El gobierno de todos los niveles decían que qué raro, tal. Y la investigación empieza en eso, empezando a ver que no eran 1, 2, 3 camiones, como dijo el gobierno, que habían bajado pasajeros, sino que había sido sistemático, que duró meses, que capturaban pasajeros, que no se sabía nada de ellos, y pues que los Zetas los habían matado o reclutado. ¿Y por qué? En ese momento los Zetas traían era la locura ya de la guerra. 2011 fue este año tan brutal que pasaron cosas en Nuevo León, en Texas, en Coahuila, pasó la masacre de Allende, quemaron gente en los penales, de todo. El Casino Royal, la gente quemada en Nuevo León.
en este casino. Y en esos momentos había pasado la masacre de los 72 justo en San Fernando, y alguien les había dicho a los Zetas que el Cártel del Golfo, que estaba en la frontera, estaba reclutando a migrantes y a gente de la familia michoacana. ¿Y era cierto? Puede que sí, pero todos los hombres jóvenes que veían como que estuvieran en edad reclutable eran bajados, les revisaban si venían en un camión de Uruapan, de Zamora, si hubieran pasado todo el Bajío para seguir, ya eran sospechosos, o todos los migrantes que veían los detenían, los interrogaban y ya no se volvía a saber de ellos. ¿Y a las mujeres no? A la mayoría de las mujeres no, pero luego en las fosas sí aparecen mujeres. Jóvenes. Sí, la mayoría sí de los muertos de esta guerra son jóvenes. Pero bueno, también había gente más grande. Y cuando empecé a investigar, porque dije, ¿cómo es posible que pase en el mismo lugar donde fue lo de los 72 migrantes, donde supuestamente el gobierno ya tiene controlado? ¿Cómo es que los policías municipales ayudan? ¿Qué pasó aquí? Y cuando llego a San Fernando y empiezo, así hice varios viajes, me doy cuenta, que desaparecían a toda la gente. O sea, que en San Fernando había muchísimos desaparecidos. ¿Y la versión del gobierno cuál era? La versión del gobierno, la primera de los migrantes, fue que querían, que les ofrecieron trabajar y que no quisieron, y por eso mataron a los 72. En esta dijeron pues que los Zetas, el gobierno nunca explica nada, que los Zetas los bajaron, y que bajaron a 3 autobuses porque tenían malos datos los Zetas, agarraron a algunos, los presentaron ante la prensa. Pero de ahí empezó mi duda de, ¿y cómo fue posible esto? Que esa es la guía de mi libro, ¿y esto cómo fue posible? ¿Y a quién le pasó esto? ¿Y qué le hicieron? Después de toda esta investigación de 12 años, no quiero que nos cuentes tu libro, pero sí te quiero hacer preguntas. Tu conclusión es que el gobierno inventaba o inventa, porque la situación no ha cambiado, estas versiones en los escritorios no tiene nada que ver con la realidad. Pues fueron como varias conclusiones. Una, que es, todo mundo sabía lo que pasaba en San Fernando, y nadie previno. Nadie nunca avisa que una carretera está tomada. Nadie avisa que no puedes acampar en un lugar, que no puedes ir a un pueblo mágico, que no puedes... O sea, eso no entiendo por qué se sigue repitiendo. Por los Zetas, y hay que repetir, por la policía municipal, porque eso es clave en tu investigación. Bueno, llegas allí, a San Fernando, y ves a gente que viene a buscar los cadáveres de sus familiares. Y la policía llena de cadáveres un tráiler, y se los lleva. Se los trae a Ciudad de México a enterrarlos otra vez, no a identificarlos. O sea, los sacan de una fosa. Y la PGR los trae. En un tráiler, y los vuelve a meter. Al Panteón Dolores, a la fosa común. ¿En fosa común no identificado uno por uno los cadáveres? No. Y los familiares los pierden otra vez de vista. Exacto. Qué Esa barbaridad. Es parte, o sea, el libro es, lo que trato es, una, de contar cómo, no solo los Zetas, o sea, lo que quiero es, por eso digo que esta historia resiste con el tiempo, es la disputa territorial que hay en este momento. Hace muy peligrosos los caminos, el gobierno sabe dónde no se puede ir, dónde reclutan jóvenes o dónde los están desapareciendo. Lo sabe el gobierno. Claro. Y no avisa a los viajeros, esa es una de las cosas. La otra es, aunque te maten y el gobierno encuentre tu fosa, no necesariamente vas a regresar a tu casa como cadáver, o sea, no te van a devolver, porque el gobierno, en muchos gobiernos estatal y federal, desaparecen a los desaparecidos. Lo que hacen es volverlos a enterrar, y hacen mucho más difícil que una familia pueda descansar, y toda la vida se dedica a buscar a su familiar, e inventan verdades históricas para muchos casos como el de San Fernando. Verdades históricas quiere decir ficciones. Exacto. Que parecen explicar. Cuadran las cosas. Salen todos los periódicos, salen todos los medios de comunicación. Ponen ahí a unas personas, ¿qué tal? Que ellos fueron los que... Y poniéndole lupa al tema, ves que algunas de las víctimas las presentaron como si fueran victimarias, que cometieron muchas injusticias, que a los policías nunca los investigaron, y que no se investigaron a ellos mismos, claro, porque ellos mismos también cometieron crímenes al desaparecer. Otra vez, a los desaparecidos, había un muchacho que tenía en el bolsillo del pantalón su identificación, su dirección.
no le hablaron a la familia, lo volvieron a enterrar. Y como ese, había otros que tenían en el boleto, que tenían la foto de su familiar. No abrieron las maletas para saber a quién correspondía cuál maleta para tratar de ubicar a las familias. Lo que hicieron es enterrarlos y tenemos ahora más de 100,000 desaparecidos y más de 55,000 cuerpos no identificados o en fosas por comunes. Favor, te voy a confesar algo. Cuando dijiste la cifra, entró mi censura, no lo quise oír. ¿Qué dijiste? ¿Cuántos somos? Tenemos más, bueno, la última cifra era 112,000, 114,000 personas desaparecidas. ¿De cuántos años? Digamos que los de la guerra contra las drogas eran unos 110,000, por lo menos, personas desaparecidas. En época de Calderón. Desde 2006 a la fecha. Esto sigue, el fenómeno sigue siendo el mismo. Y creciendo, o sea, en muchas zonas sigue igual. Y al menos 55,000 cuerpos no identificados que están o en panteones echados por las mismas autoridades o en las morgues, que no han sido identificados. Entonces, al menos la mitad de las personas desaparecidas, el gobierno tendría la llave para saber quiénes son, para hacer algo, pero pues no se hace, y por esto mucha parte de esta crisis forense que tenemos. Tu libro no solo investiga un caso concreto, el de San Fernando, sino descubre un modelo que se repite en muchas partes del país. ¿De qué tamaño es ese territorio? ¿Y estarías de acuerdo que es el territorio que llamamos la zona silenciada? Sí, San Fernando. Yo siempre digo que el título lo podríamos quitar y podríamos poner Lagos de Moreno, podríamos ponerle algún lugar de la Sierra Tarahumara, o sea, le podríamos poner el nombre de cualquier municipio disputado o tomado por estos grupos criminales. Y la primera parte, que es muy impresionante, yo me sorprendí cuando llegué a San Fernando, era ver cómo en las misas no se podía pedir por los desaparecidos, porque tenían que pedir por la salud o por el buen regreso de una persona, porque estaban siendo vigilados. ¿Vigilados por quién? ¿Por los narcos? Los Zetas tenían, controlar a la gente, daban programas sociales, hacían rifas, todo mundo era informante, no te permitían salir de tu colonia a las 6 de la tarde, de tu casa. Tenías que pedir permiso para ir por medicinas en la noche. Entonces, cuando ellos cuentan, la gente de San Fernando, que todos los días veían que bajaban a migrantes en la calle principal, a 10 cuadras de la presidencia municipal, y que los migrantes jóvenes mexicanos y centroamericanos gritaban pidiendo ayuda, no podían hacer nada, tenían que seguirse. Los niños de la secundaria sabían, porque ahí estaba enseguida la secundaria. La gente me decía que escuchaban los gritos de la gente que estaba ahí a donde los llevaban a una zona despoblada, y que tenían que prender la tele y subirle más alto, y que nadie les hacía caso. Trataban de denunciarlos, pero nadie nunca les hizo caso. Presidencia municipal, el gobernador, gobierno federal. O sea, es las zonas silenciadas, es la policía municipal, está al servicio del narco. Está el ejército, está la marina ahí, está la policía federal. Todos al servicio del narco. Lo que trato de explicar es como entre el miedo que opera, entre cómo llegan y simulamos que manda un presidente municipal y una policía. Un gobernador. O un gobernador. La policía municipal, por ejemplo, entrevisté a un policía municipal que estuvo en la cárcel, al presidente municipal, porque hay una parte que me interesaba mucho de, bueno, ¿y esto por qué ocurre o cómo ocurre? Y los policías decían, nosotros solo teníamos permiso para ir a recoger borrachos, no nos podíamos meter, ¿no? El presidente municipal decía, es que nadie nunca denunció las desapariciones. Y yo decía, pero es que pues todos estaban desaparecidos y yo no vi nada. El gobierno del estado luego se supo por los cables estadounidenses que no querían espantar el turismo, entonces por eso no avisaron, para que no se fuera el turismo, que ya iba a ser Semana Santa. Y del gobierno federal estaba García Luna a cargo de las carreteras, ¿verdad? Y entonces, pues nadie hizo nada, la CNDH, nadie, todos voltearon a otros lados. Y bueno, los periodistas estaban no cooptados, ellos decían que los mataban si publican lo que sea. Entonces, ahora, ¿es el miedo o es el dinero? ¿O es ambas cosas? Son muchas cosas, y lo que trato de contar en el libro, porque yo no juzgo y yo solo pongo los testimonios
Haces periodismo. Es como piezas, como un collage de cables, de documentos oficiales, de las declaraciones de los Zetas, de los sobrevivientes, porque hay sobrevivientes que contaron, o gente que iba en el autobús y vio, el sacerdote, o sea, todo el mundo va haciendo este relato coral, y entonces siento que logras entender lo humano que pasaba. Sí. Yo no puedo decir tampoco, la gente culpa mucho al presidente municipal, que no hacía nada, pero el presidente municipal dice, bueno, el gobierno federal o el estatal, y esto pasa siempre, todo, y sigue pasando, o sea, todo el mundo se echa la culpa de a quién le toca cuando es un cártel, ¿no? Y el resto del país hacemos nuestra parte de no hablar de ello, hablar lo mínimo de ello, protestar una vez al año y realmente silenciar. Y por los mismos motivos, por el miedo y por el dinero. La normalización también es fuerte. Lo que me sorprendía mucho es que todo el mundo sabía en San Fernando lo que pasaba todos los días. Eran 2 autobuses que paraban a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde. Por mucho tiempo, o sea, lo hicieron muchísimo tiempo. O sea, paraban. Los detenían ahí en Diario donde llegaban. 2. Fueron varias semanas. Y vaciaban a los... Los veían en las camionetas de la policía, se los llevaban y los llevaban a un despoblado. ¿Y cómo es que en Chetumal no se sabía que estaban desapareciendo la gente allí en el norte? No daban el pitazo y dejaban de tomar esa ruta. ¿Cómo es posible? Exacto, o sea, cuando voy porque viajé a los municipios de donde salen estos muchachos, y empiezo a ver, o sea, había autobuses que eso es el mismo, o sea, en un municipio de Michoacán salió, no sé, el lunes salieron todos los jóvenes porque iban a trabajar, y el siguiente lunes salieron otros que iban a trabajar y nadie les dijo, pero también el gobierno no detuvo el tráfico, no escoltó los autobuses, no hizo que rodearan por otro lado. Y además deberían saberlo en la Secretaría de Seguridad, pero no lo divulgaban. Bueno, tengo las llamadas del 911 de la gente diciendo, ojo, no llegó mi familiar. Mucha gente diciendo, tratamos de decirlo, le hablamos a los medios, pero opera un silencio en estas zonas, un silenciamiento y ahí sí el gobierno es criminal. O sea, de cómo no te dicen... El gobierno de Estados Unidos sí manda sus alertas de viajeros, ¿no? Y nos enojamos mucho. Y en México hay esto de que no se sepa que hay violencia y mejor esconderla. Pero hay tanta gente desapareciendo en carreteras. Y el gobierno de Estados Unidos sí manda esas alertas, pero sabe más de lo que dice, ¿o no? Pues igual sí, es parte de sus fuentes son los funcionarios locales de las zonas que no nos avisan a nosotros, para no espantar el turismo, para no espantar la economía. Sí, y es todo eso por encima de la seguridad de las personas. Ayotzinapa, eso es lo que pasó allí. En Ayotzinapa, en Iguala, antes de que pasara lo de Ayotzinapa, ya había por lo menos 250 personas desaparecidas que la policía municipal tenía estos filtros con Guerreros Unidos que desaparecían en las entradas y en las salidas. Eran como en 4 puntos que tenían filtros y la gente dice que de ahí se los llevaban y los desaparecían. Entonces, y todo el país finge que no está pasando eso. Y las autoridades se hacen como que voltean a otro lado. Ahora hay que ver a nivel municipal, bueno, ¿qué pasa? Por eso yo quería hacer a nivel municipal, estatal, federal. ¿Qué dice el del CISEN? Como cada quien se echa un ping pong de a mí no me tocaba, a ti te tocaba, tú, tal. Y seguimos en que a nadie le toca nada, ¿no? Ese es el gran problema en este país, ¿no? Marcela, vamos a un corte y regresamos. Al final, cuando terminé el libro, hice todo un ritual. Tuve que hacer muchos rituales para poderlo escribir, para poderlo terminar. También ahorita, pues, entregarles a las familias ha sido bien importante en El Salvador, en Guatemala, acá en Guanajuato. O sea, has buscado a las familias para decirles. Esto es lo que pude investigar. Quedaron. Esto es lo que supe de su hijo, espero que le ayude en su búsqueda de justicia. Pero entonces, hacer estos rituales también para pedirles a ellos, o sea, igual entregarles el libro a estos jóvenes y decirles, esto es lo que pude hacer por ustedes y ya, o sea, aquí yo corto, ¿no? O sea, quiero hacer otras cosas también en la vida. Espero que esto les ayude para la justicia y para que se reencuentren con sus familiares. Marcela Turati, en este salón aledaño estaba el cuarto de guerra de Calderón.
donde decidieron lanzar la guerra contra el narco, se tomaron 11 días. Después de que él entra a esta casa, toma posesión en el Congreso y viene a esta casa a habitar 11 días. No había un solo general en ese cuarto de guerra. Lo decidieron funcionarios. Y fue, vámonos sobres y vamos a matarlos a todos. No sabían cuántas armas tenían los narcos, no sabían en qué territorio estaban. Y no tenían, sobre todo, no tenían un criterio de salida de la guerra. Ni un diagnóstico. No tenían un diagnóstico y no tenían esto de cuándo se acaba una guerra. La idea era matar a todos los que tuvieran que ver con la droga. Y ahora cuando oyes a la derecha volver a hablar de que van a quitar al ejército de construir aeropuertos y los van a poner a matar gente, dicen, yo pienso, no entendieron nada de lo que pasó en esa guerra. Como dice López Obrador, sacudieron el avispero y no supieron qué hacer, y el avispero sigue sacudido, ¿no? Y ciertamente, o sea, la historia de este país a partir de esa guerra contra las drogas cambia, ¿no? Creo que la vida de muchos, por los periodistas, defensores, de muchos pueblos cambió. Campesinos. Sí, de los pueblos, o sea, cambió si tenías seguridad, si no tenías, tu estabilidad, o sea, todo. Hay muchos desplazados, huérfanos, viudas, extorsionados, la extorsión sigue creciendo. Entonces se hizo sin un diagnóstico y también estaban coludidos, ¿no? Los militares, los marinos. O sea, lo que vimos en Ciudad Juárez hay toda una generación de jóvenes asesinados, por lo menos creció de tener 300 asesinados al año, a los 3 años ya eran 3,600 asesinados al año. O sea, sí, creció exponencialmente. La mayoría jóvenes, pobres, que estaban quizás algunos en la cadena de que sí vendían droga o sí eran consumidores. Muchos fueron gente que solo estaba pasando por los lugares, pero lo que vimos era un patrón de exterminio donde acompañaba los militares o la Policía Federal. Lo que vimos era que fue una disputa para abrirle el territorio a otros grupos armados. En Juárez, por ejemplo, está el cártel de Juárez, llega a Sinaloa y le abre la Policía Federal y el Ejército les abren paso para que exterminen a toda una generación, ¿no? de jóvenes. Eso pasó en muchos lugares y siempre hemos visto que el Ejército está metidazo, o sea, es parte de este engranaje. Lo vimos en Guerrero, en Iguala. Por eso también esta política de militarización, de hacer la Guardia Nacional con estas personas que tienen en su ADN y fueron entrenados para esta guerra, para matar, para ver los enemigos, es muy fallida. Y eso para nada es de seguridad humana. O sea, bueno, los podemos distraer unas cosas, pero también están persiguiendo migrantes, también están reprimiendo gente. Te voy a preguntar sobre qué harías tú, pero no nos vayamos de los desaparecidos. Lo que tú narras es que las autoridades nos dan solo números de muertos y ni siquiera son ciertos. Borran a los desaparecen desaparecidos, los cuerpos, pero además los números. Sí. ¿Cuál es tu cálculo de cuál es el número real de 2006 para acá de muertos por esta guerra? ¿Debemos de seguir diciéndole la guerra del narco? ¿Cómo le debemos decir? Porque es injusto. No es la guerra del narco, es la guerra del narco, la policía, los gobernadores. Nos estamos haciendo tontos cuando decimos que el problema es el narco. Dice que hay gente que le dice la guerra contra el pueblo, otros, yo digo que es la guerra por las drogas, porque eran todos contra todos para quedarse con las drogas. O sea, no es que quisieran erradicarlas, sino ahí lo que se vio es pues que todo el mundo quiere, pero no nomás las drogas, es que si las legalizas no te salvas de eso. Es el dinero, es que no es las drogas, es el dinero. Y es el territorio, o sea, si tú tienes una ruta, tú sacas migrantes, tú trata de personas, armamentos, la ruta te sirve para muchas
para tener otras fuentes de ingreso. Tú extorsionas, entonces cada lugar del que te haces es como tener tu cajero automático y extraes de los recursos todo. Naturales, sí, la esclavitud, todo. Entonces no es legalizando las drogas tampoco. Y no me vas a decir la proporción del territorio nacional. Dime nada más, ¿es menos de un tercio o es más de un tercio? Es que no lo sé. Bueno. No sé, te digo, está cambiando. Yo, eso sí, como reportera en todos los lugares, o sea, ya cada vez más, por ejemplo, haciendo cosas sobre extractivismo, sobre minería, sobre hidroeléctricas, tal, lo que la gente te dice es que llegó antes un grupo armado, o llegó con la minera, o llegó con la hidroeléctrica, y ya son sus guardias blancas, ¿no? Uno ya no negocia, ya los pueblos no están pudiendo con los megaproyectos negociar directamente con el empresario. Ahora es una mezcla cada vez más horrible con la que no sabemos todavía qué hacer. Por eso mi libro le ha llamado la atención como a defensores de derechos humanos, de territorio, que dicen, es que esto pasó, o sea, llegó este presidente municipal, llegó el grupo armado, la policía ya no es policía, ¿con quién está negociando? Obras públicas la tiene el mafioso. Entonces tenemos que entenderlo, no sé, de otra manera, pero lugares como la Tarahumara, donde ya no hay gente que haga su servicio social, donde las médicos, las enfermeras, casi todos se han querido ir, donde la iglesia tuvo que cerrar las misiones, donde había escuelas y se cierran, donde técnicos forestales te dicen, no puedo bajarme a medio de un territorio porque de inmediato llegan. Son territorios de terror. Ya son territorios tomados. Y de caos, ¿no? Y está habiendo muchos desplazados, indígenas que se están desplazando a las ciudades, que no estamos viendo, que parecen como que están aislados, pero son muchísimos pueblos que ya no pueden vivir, porque llega este megaproyecto que es el narcotráfico a pedirles que siembren esto, o ahora laboratorios, y no hay una estrategia para eso. ¿Qué llamas crimen autorizado? Sí, el subtítulo del libro es Viaje al crimen autorizado por Tamaulipas. Ese lo puse porque siempre tenemos hablamos del crimen organizado como si fueran ellos, los otros, los narcos, los otros, cárteles. Y lo que yo vi ahí en el libro y que veo cada vez más y que lo vi cubriendo Ayotzinapa fue, esto no se podría si no fuera autorizada y si no hubiera una colisión de permisos y pues y estos personajes que ya no sé si son narcos, que son gobernantes, tal. Bueno, en Tamaulipas sí tenemos a gobernadores que fueron luego juzgados por narcotráfico. Ahí sí se puede decir, Tamaulipas era nuestro futuro, ¿no? Y se fue extendiendo, pero hay muy pocas investigaciones. Entonces, tenemos un García Luna, también ahora en Estados Unidos, igual la mismo modelo, el arquitecto de la guerra contra las drogas, que formaba parte de estos grupos. Entonces, este es el crimen autorizado del que hablo. Marcela, regresando a la tierra, al nivel de los seres humanos parados sobre la tierra, ¿a quiénes interrogaste sobre lo que ocurrió en San Fernando? 11 años estuviste trabajando esto con un equipo. Fueron varios diferentes equipos en varias etapas, pero sí, está el colectivo Más de 72 que creamos para investigar primero la masacre de los 72, luego esto. Y de todo, o sea, fue buscar a sobrevivientes, que esos fueron como siempre los sobrevivientes son personas que tienen mucha información que generalmente no dan. ¿No la dan? O que no sabemos, o sea, es que no los buscamos. Buscamos siempre como a los voceros, ¿no? Sí. Los que son estruendosos, pero siempre, yo digo que es como en las películas, hay que buscar a los de la escenografía, los que están atrás. Los extras. Los extras, sí, los que están son los atrás. Que más saben. Esos, entonces siempre hay gente, bueno, que sabe. Entrevisté pues antropólogos forenses, a gente, a gobernantes, a policías, al sacerdote, a diputados, a gente del pueblo, a gente que excavó las fosas, a gente de las procuradurías. Cuéntanos de una entrevista que te impresionó especialmente y que te dio una clave que te abrió la comprensión.
Bueno, mi libro hay muchas personas que todavía no puedo nombrar y que lo hago como evidente, porque yo siempre digo, aquí hay muchos momentos de silencio, o sea, hay todavía partes silenciadas. Sí. O sea, hay una persona que me contó de las fosas, ¿no? De cómo eran, y cómo también hubo fosas del ejército y de la marina, ¿no? O sea, que no eran solo las fosas de los Zetas, sino que también... O sea, el mismo ejército enterraba. Tenía sus propias, sí, eso en muchos lugares se dice, o sea, que no son solo... uno puede ver cuando son fosas hechas por policías. En este lugar eso me sorprendió, y también el destino de los cuerpos, o sea, la inhumanidad con esos cuerpos, la desidia, cómo el gobierno no se hace responsable y lo que quiere es enterrar rápido. Ahí en una de esas exhumaciones aparece, pues, no sé, los métodos de cómo los matan y todo, lo que tenían en el bolsillo del pantalón, que les da una humanidad tremenda, la carta de amor, la foto. Eso también para mí fue muy impresionante, la crueldad y también la desidia, o no sé, la criminalidad los mismos funcionarios que deberían de haberlos identificado y no lo hicieron. La enajenación de los cuerpos, ¿no? Del otro. Y como las funerarias, pues la gente de las funerarias es la que les daba la bendición, la que trataba de ayudar, pero o sea, muy poca gente puede a ese nivel. Y entrevistas a un panteonero, así lo llaman. Cuéntanos esa entrevista. Sí, el panteonero de San Fernando. Sí, todo el mundo me decía, era el señor Capullo, todo el mundo me decía que no fuera con él, que era un cascarrabias, que me iba a correr a palazos, a golpes. Pero llegué, él estaba como en su predio con su perrito. Y ¿qué edad tenía? Uy, ya tenía casi 80 o más. De hecho, varias veces se dijo que ya se había muerto. Cuando me llevaron, me decían que seguramente ya estaba muerto. ¿Ya tan viejo que decían que estaba muerto? No, y hasta él me dijo, me han matado 2 veces, salió en las noticias, pero aquí estoy, ¿no? O sea, Rulfo y él sí, hablando el mismo lenguaje. Y él me impresionó porque él tuvo esa humanidad de, sin saber, él dijo, yo les empecé a hacer a cada cuerpo su propio fosa. Porque no eran animales, ¿no? Me decían que los enterrara así, ¿no? Hay que tener tal, y dice, yo iba escribiendo mi bitácora. Claro, bueno, después lo corrieron, pasan muchas cosas, ese es todo un personaje. ¿Y te habla de su hijo? Su hijo está desaparecido, y no sabía si estaba enterrado ahí, que si fue de los que él enterró, ¿no? Eso. Y también interrogas a los cadáveres. ¿Cómo interrogas a los cadáveres? A ellos, para mí fue muy fuerte porque yo, años antes de empezar esa investigación, una fuente me dio un USB que yo la abrí y yo tardé 3 años ¿En abrirla? No, en saber qué hacer con ella, porque eran las fotos de los cuerpos de estos jóvenes. ¿De San Fernando? Sí, de las fosas. Y entonces cuando veo el estado en el que estaban, los rostros, o sea, cómo quedaron destrozados. Sí, y la tristeza, o sea, es que yo no sé si estén tristes, pero se notaba esa tristeza en los rostros. Este susto que les quedó en el rictus y entonces yo mucho tiempo empecé a así pensar, bueno, ¿con esto qué voy a hacer? Yo no quería abrir el archivo, me costaba mucho trabajo, hasta que ya formé un equipo con otros 2 colegas, empezamos a sistematizar, pedí unas becas para poder ir a viajar a los pueblos de los que salieron, porque pues está esta ruta migratoria, buscar quiénes eran, y bueno, al ver lo que tenían, el tatuaje que tenían impreso, a quién querían, la que tenía, no sé, la cicatriz de la cesárea, una que yo creo que se quiso suicidar, transvesti, no sé, o sea, la ropa, era como hablar un poco con ellos y... Al observarlos. Sí. Los detalles de su cuerpo. Claro, y qué quería decir, el que tenía quetzales como moneda, ¿de dónde era? ¿De dónde salió? O sea, un poco con su ropa, si tenían ropa con marca o sin marca, ¿no? Que eran muy pobres. Entonces, estos que tenían todos así, no sé, todo eso era información y yo quería como entablar este diálogo con ellos y por mucho tiempo los llevaba, o sea... ¿Te acordabas de sus rostros?
Era como una pesadilla que cada tanto tenía, que sentía que me pedían ayuda. Y bueno, y eso me llevó luego a otros caminos, que fue como aprender cómo entrar a fosas en México, cómo hacer también fue un poco así que al final cuando terminé el libro hice todo un ritual, tuve que hacer muchos rituales para poderlo escribir, para poderlo terminar. También ahorita, pues, entregarles a las familias ha sido bien importante, en El Salvador, en Guatemala, acá en Guanajuato. O sea, has buscado a las familias, claro, para decirles esto es lo que pude investigar. Quedaron. Esto es lo que supe de su hijo, espero que le ayude en su búsqueda de justicia. Pero entonces, hacer estos rituales también para pedirles a ellos, o sea, igual entregarles el libro a estos jóvenes y decirles, esto es lo que pude hacer por ustedes, y ya, o sea, aquí yo corto, ¿no? O sea, quiero hacer otras cosas también en la vida. Espero que esto les ayude para la justicia y para que se reencuentren con sus familiares. En Amazon dice, anunciando tu libro, podría ser una novela de horror. Lo más horrendo es que es un libro de periodismo. Y sin embargo, tu libro pretende atravesar esa parálisis que provoca el horror, ese silencio, ese mutismo, incapacidad de ir más allá. Lo quieres atravesar. El libro claramente lo quiere atravesar para que toda esta investigación sea aprovechada. ¿Aprovechada por quiénes y para qué? Te lo pregunto al volver de un corte. Regresamos. ¿Para qué es útil tu libro? ¿Qué enseñanzas para resolver el problema de los desaparecidos contiene San Fernando Última Parada? Mi libro muestra el modelo de cómo se inserta el crimen organizado y hay esta convivencia o forma parte de los gobiernos municipal, estatal. O sea, es el primer mapa de ese modelo, tu libro. Sí, creo que sí, desde adentro te muestra cómo conviven, qué pasa, cómo nadie se quiere hacer cargo del problema, ninguno de los niveles de gobierno, y cómo las mismas autoridades desaparecen a los desaparecidos y cómo podría paliarse la crisis forense, cómo se inventan verdades históricas para estos casos. Es un modelo inventar de inventar sospechosos culpables, y también cómo investigan a quienes investigan. Porque esa es otra parte. John Gibler, mi amigo, siempre hay una frase que me encanta que dice, es más peligroso en México investigar un crimen que cometerlo. Marcela, antes de preguntarte cómo aprovechar tu libro, te pregunto, algo que escuché decir a Blanche Petrich, amiga de ambas, las tres hemos trabajado el proceso, y Blanche, que es una gran periodista y maestra de periodismo, dijo que en este libro tú innovas el periodismo. ¿Qué técnicas nuevas utilizas? O sea, que la realidad de tu investigación te obligó a innovar. No sé, de innovación, bueno, lo que hago, una es lo narrativo, ¿no? O sea, estas voces que la gente pueda oírlas directamente como sin mi mediación, aunque bueno, yo edito. Me metí mucho en el territorio y también como que armé equipos de trabajo, busqué también por Twitter. Por ejemplo, en Twitter ponía, si usted sabe de una persona desaparecida en San Fernando, avíseme, y ahí hice varias fuentes de información. Ahora es peligroso porque puede ser una trampa, ¿no? Esto de recorrer el territorio, todo búsqueda hemerográfica, y de ir casa por casa, o sea, sabiendo de dónde salieron algunos de los migrantes que sí fueron identificados, peinar los territorios y ver quién más podría tener información sobrevivió. Los sobrevivientes son claves, los sobrevivientes hay que cuidarlos siempre. Y la gente que vio y que no se sabe. Y los documentos, mucho de documentos, desclasificar información y armar este rompecabezas con muchas voces. Y a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Son 12 años, todavía no hay nadie sentenciado por estos asesinatos. Esto es increíble. Que también te habla de la justicia. Y también
bueno, y que ese pues es más allá de mí, pues la espionaje que yo sufrí por hacer este libro. ¿Quién te espió? La PGR, estoy en un expediente de delincuencia organizada y secuestro. O sea, Kafka es un ingenuo a comparación de lo que sucede en este país en el área criminal, que es muy vasta. O sea, la PGR... El área de delincuencia organizada de la PGR... Espíate. Me espió y me quiso armar un caso con la abogada de las víctimas, Ana Lorena Delgadillo, y con Mimi Doretti, la directora del equipo argentino de antropología forense. ¿En qué fecha te espían? Fue en 2016. Luego yo tuve el Pegasus, en Pegasus en 2016 y 17, que ya no sé, ahí desaparece, no sé si es el ejército, el CISEN, ahí cubriendo Ayotzinapa. Bueno, por qué no sepa, hay que decir rápido, el Pegasus es... el malware espía que te coge todos los datos del celular. Se apropia, te secuestra la información de tu celular y te escucha todo lo que dices. Entonces hay un tomo dedicado, o sea, de repente abro de las fosas y ahí está mi cara, mi nombre, mis huellas, me siguieron, saben a dónde fui. ¿Perdón? O sea, hay un expediente, el tomo 221, o sea, de este tomo, esta es investigación sobre estas fosas. Públicalo. Y ese no ha cerrado. Ese es como el problema, que no lo quieren cerrar en PGR. Ahí estamos todavía como sospechosas de esas fosas. Los forenses argentinos, es muy interesante la innovación que hacen a raíz del caso. ¿Qué hacen los forenses argentinos? Sí, el caso no solo es de horror, sino también trae claves de cómo pasar esta crisis forense, sí, ¿no? Y lo que hacen es crearon una base de datos desde Centroamérica, en México, bueno, esta base de datos para testear estos cuerpos no identificados, y es como este cruce masivo para ver si es una persona que no es de México, que nunca podrías tener información, para identificar estos cuerpos, ¿no? Entonces hacen uno que se llama la Comisión Forense con la PGR y empiezan como a tratar de mostrarles buenas prácticas para estas investigaciones y ahí empiezan a descubrir muchos de los cuerpos, a regresarles la identidad. Y toman el ADN de los cuerpos, así de fosas masivas, y después van a Centroamérica y toman masivamente muestras de ADN y las machan a través de computadoras, ¿no? Sí, en laboratorios donde trabajan. Ahora, la PGR solo les dejó hacerlo en 3 fosas. En 3 casos de masacres, porque la PGR no quiere... de hecho, parte del libro es los obstáculos de la PGR. No, claro, es que te lo pregunto sabiendo... El espionaje es parte de eso, para que ya no sigan investigando. Te lo pregunto porque no hay que normalizar la corrupción de nuestro sistema. Iba a decir de justicia, no, pero no solo de justicia, de seguridad militar, de ejecutivo. Especulemos por un instante. López Obrador llega con las mejores intenciones, entra a su oficina y poco a poco se da cuenta de este enredo terrible donde el poder militar y el poder policíaco están totalmente engranados con el poder del narco. También Estados Unidos es parte del complot y no hay con qué solucionarlo. Y entonces, en vez de salir al balcón, al Zócalo y decirnos, les tengo malas noticias, no lo podemos solucionar porque estamos hasta acá de mierda, dice, no, tengo el control, y lo que hace es negar a los desaparecidos y borrarlos. ¿Tendría sentido lo que estoy conjeturando? Hay como 2 tipos de Andrés Manuel. Hay uno que, para mi punto de vista, siempre ha despreciado a las víctimas, no ha querido juntarse con ellas, no le gustan, no sabe cómo reaccionar con ellas, y lo vimos desde Tlatelolco en la reunión. Las únicas elegidas eran las familias de los 43 y los de la Guerra Sucia, que tienen una extracción de izquierda. Son 43, en esos años eran 43,000 desaparecidos, decían las familias. Bueno, ¿qué pasa con todas las demás? Y no sabemos qué pasó con el ejército, que terminó defendiendo al ejército. Bueno, y convirtiéndolo en su burocracia. Pues, es un nuevo pacto con el ejército. Sí, y poniéndolo a las órdenes de Estados Unidos, pues para que detengan a los migrantes. Y entonces, que dice que ahora son pues casi, o sea, que ya se purificaron por estar con él, cuando es
o sea, el ejército y sus líneas vienen desde, no sé, desde el 68, desde mucho antes viene este ejército represor, ¿no? Entonces, yo no me logro explicar qué pasa. Creo que muchos si analizamos el sexenio en temas de víctimas de la violencia, pues nos deja mucho que desear, o de defensa de derechos humanos. Y claramente hay algo que el presidente sabe que no nos ha comunicado. Claro, y no sabemos qué pasó con los militares, porque la defensa, pero lo peor es que el sexenio termina convirtiendo a los militares en una clase empresarial. ¿Quién los va a meter a los cuarteles? O sea, la persona que sigue va a poder, ¿le van a hacer caso a una mujer? Híjole, comunidades afectadas, no sé, a mí me da mucho miedo cuando siguen con Pegasus. Suena como la época nazi, ¿no? O sea, cuando el ejército nazi se vuelven los empresarios del Tercer Reich y entonces hacen fábricas con esclavos, ¿no? Los campos de concentración básicamente eran las reservas de esclavos para las fábricas de guerra. Te pido que cambiemos y regresemos a tu respuesta de para qué es útil tu libro. ¿Qué enseñanzas para resolver el problema de los desaparecidos contiene San Fernando Última Parada? Mi libro muestra el modelo de cómo se inserta el crimen organizado y hay esta convivencia o forma parte de los gobiernos municipal, estatal. O sea, es el primer mapa de ese modelo, tu libro. Sí, creo que sí, desde adentro te muestra cómo conviven, qué pasa, cómo nadie se quiere hacer cargo del problema, ninguno de los niveles de gobierno, y cómo las mismas autoridades desaparecen a los desaparecidos, y cómo podría paliarse la crisis forense, cómo se inventan verdades históricas para estos casos. Es un modelo inventar de inventar sospechosos culpables, y también cómo investigan a quienes investigan. Porque esa es otra parte. John Gibler, mi amigo, siempre hay una frase que me encanta que dice: es más peligroso en México investigar un crimen que cometerlo. Y lo ves en este libro, o sea, lo ves no solo por lo que nos pasa a mí. Hay muchas personas asesinadas o que tuvieron que salir desplazadas por investigar qué pasa con estos cadáveres, ¿no? Entonces, creo que el libro en este momento de desapariciones, de crisis, te ayuda a entender cómo fue, cómo es que desaparecen y por qué esta violencia. Y cómo es, cómo opera. Y esta cosa de los territorios tomados, la inseguridad en las carreteras, es parte también, ¿no? Porque a diferencia de lo que hicieron los calderonistas en este cuarto vecino, que es muy machín, es decir, no importa cómo es, no importa cuánto sea, no importa dónde están, no importa qué armas tienen, sobres. O sea, con el BAT así, los matamos a todos, no sabemos ni quiénes son. Así no se va a poder resolver. Y era cultural, o sea, en muchos lugares que ¿cómo vas a perseguir al narco? ¿Quién es el narco en un lugar como Culiacán o como en algunas partes de la sierra? ¿Quién? ¿El que cultivaba drogas desde los 40? O el que cultivaba marihuana para los soldados. Exacto. O para los albañiles. Para los de Vietnam, al que le... la ignorancia total. Sí, como el Borras, ¿cómo los distingues? ¿No? O sea, ¿que tienen algo en la frente? Fue una bola de ciegos soltando cañonazos y destruyendo el país y convirtiéndole en este caos en que seguimos. Y sin una procuraduría que investigue, y seguimos igual, sin una fiscalía que sirva, la verdad, que pueda investigar. O sea, no hay una investigación. Marcela, suponte que mañana te dicen, eres secretaria de Seguridad. Suponte que la nueva presidenta te dice, además puedes hacer lo que quieras. ¿Qué harías? ¿Qué es lo primero que harías? Uy, no sé. Creo que hay que trabajar a nivel municipal, eso me queda muy claro. Ajá. Bueno, lo primero que haría también es investigar en estos, municipios donde están matando a candidatos. Sí. ¿Quién quedó? ¿Por qué? O sea, ¿con qué vínculos tiene ese que quedó? O sea, ya empezaría a rastrear por los presidentes municipales, bueno, y los gobernadores también. Pero tenemos que empezar a ver qué está pasando y reconocer la violencia. El ocultar la violencia
lo único que hace es que haya más muertes, que haya más desapariciones. Entrarle al problema y decir, así está. Y hay tantas fosas, hay tantas gentes desaparecidas, en tal lugar están estos grupos. Investigar a los partidos, a los poderosos, a los que han sido, a los candidatos ganadores, no sé, a los gobernantes. Es que ahí ya está la raíz. O sea, no es que sea que el narco sea parte. Por eso digo, estos son crímenes autorizados. Y empezar a depurar, a ver cómo se investigan estos crímenes, quizás no en el territorio, porque también está corrompida ya la justicia, sino que haya unidades móviles que vayan, que vean, no sé, hay muchas formas. ¿Quién controla obras públicas en los municipios? Ya son en muchos el crimen organizado. ¿A quién le dieron seguridad pública en los gobernadores o presidentes municipales? Muchas veces ya son estas estructuras. ¿Dónde está desapareciendo gente? ¿A dónde se las están llevando? Y a partir de eso tomar decisiones y decisiones globales. Por ejemplo, yo no veo manera que se resuelva el asunto del crimen organizado en México si no reconocemos que es posiblemente la actividad que más dinero ingrese al país. Posiblemente el crimen organizado es más rico que el ejército mexicano. Y si no reconocemos estas realidades, estamos fingiendo todo. Y si no investigamos a los empresarios y a los políticos. Exacto. Que le dan... O sea, es que claro. no son puros, no es así que como unos Exacto. Bajados de la montaña y tal. Estos están en todos lados. O sea, el crimen, las empresas. En todas partes. Sí, esto ya es mucho más allá. O sea, esta idea caricaturesca de los narcos. Y los malos, como los llamaba malos. Calderón, los malos. Y terminó con un secretario de seguridad que era el Malolandia, el gobernador de Malolandia. Marcela, te agradezco mucho esta conversación. Oh, gracias a ti. Y te agradezco tu periodismo. Y te agradezco San Fernando, Última Parada. Seguramente es un libro que va a ser estudiado. Es un libro que me decías ya está siendo traducido al alemán y al inglés. Hay ideas, sí, hay propuestas. Es un gran libro de periodismo y te lo agradezco profundamente. No, muchas gracias, por darle espacio y por esta invitación, y qué gusto estar aquí contigo. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.